Muchísimas gracias, querido Alejandro, por tus amables y cariñosas palabras de presentación. Nos une una amistad mutua y eso se nota. Buenos días a todos. Quería poner de manifiesto, en primer lugar, y en representación de todos los y cada uno de los que formamos el equipo SAMIC y el mío propio, agradecer a la Junta Directiva de la Asociación Española de Canonistas y especialmente a su presidenta, doña Lourdes Ruano Espina, por habernos ofrecido la oportunidad de participar en estas jornadas. Muchísimas gracias. Mi primer recuerdo, permítanme, en esta mañana es para una persona que no está entre nosotros, pero que está en nuestro corazón. Me refiero a don Pedro Moreno, sacerdote. ¿Por qué lo nombro hoy aquí? Además de porque seguramente algunos de nosotros hemos recibido un WhatsApp para que recemos especialmente por él hoy y otros días, porque don Pedro Moreno tengo los mails, los estaba repasando, tengo los mails que él me aportó cuando yo digamos del SAMIC, pues él inmediatamente, con toda la ilusión y ímpetu que vosotros le conocéis, inmediatamente me mandó los cánones de la fundamentación jurídica y Dignitas Connubii, etcétera. Es decir, en los orígenes del SAMIC está don Pedro Moreno y esa frase suya de me voy al cielo o estaré en el cielo y de allí lo notaréis y os ayudaré. Pues muchísimas gracias, don Pedro. Descansa en paz. Pues bueno, constituye para nosotros una gran satisfacción el poder compartir en este foro de especialistas cómo se están desarrollando en nuestras diócesis unos procedimientos de resolución de conflictos y acompañamiento paralelo a la andadura judicial, cuyos trabajos ya se están desarrollando desde hace varios años. Así, el cardenal don Antonio Cañizares, arzobispo de Valencia, en la solemne apertura del año judicial eclesiástico el 3 de febrero de 2017, al poco tiempo de la promulgación de Amoris Laetitia, e inspirado por la misma, creó este servicio de acompañamiento y mediación en el Tribunal Eclesiástico Metropolitano de Valencia, a partir de ahora SAMIC. Sus palabras delimitaron sus fines, pues dijo: en comunión con la intención del Santo Padre de lograr que los procesos canónicos tengan como guía la ley suprema de la salvación de las almas y tiendan necesariamente al fin de comunicar la gracia divina y favorecer continuamente, según los dones y la misión de cada uno, el bien de los fieles en cuanto al fin esencial de la Iglesia, he resuelto ofrecer a nuestros fieles un servicio de acompañamiento y mediación intrajudicial. De esta forma se llevará a la práctica en nuestra archidiócesis lo previsto en la exhortación apostólica Amoris Laetitia. Reclamo la ayuda y el consejo de todos los profesionales implicados en la atención a las familias y la administración de justicia, así como de todos los oficios y órganos de las diócesis de Valencia, para diseñar e implantar de la forma más eficaz posible este servicio. Serán sus objetivos el acompañamiento a la reconciliación, el acompañamiento para una nulidad pacífica y el acompañamiento familiar. Tras varios años de experiencia, con un gran número de casos atendidos, ante la demanda creciente de los fieles, el señor cardenal Cañizares erigió jurídicamente el SAMIC, aprobando y promulgando sus estatutos y reglamento el 28 de febrero de 2020. Por ello, queremos compartir las directrices fundamentales de este servicio pionero de acompañamiento y mediación intrajudicial. Estas dos realidades se integran en un único servicio con distinta finalidad, aunque en algunos puntos resulten complementarios. Ahora voy a hablarles del marco normativo. Como es sabido, el concepto de mediación intrajudicial no aparece mencionado expresamente como tal en el Código de Derecho Canónico de 1983, pero sí implícitamente se refieren a su contenido fundamentalmente los cánones 1446, 1675 y 1695, al igual que el artículo 65 de la Instrucción Procesal Dignitas Connubii, promulgada por el Papa Benedicto XVI el 25 de enero de 2015. Así, por ejemplo, antes de aceptar la causa de nulidad e incluso durante la tramitación de la misma, cabría la mediación. También lo dice el número 214 del Directorio de la Pastoral Familiar de la Iglesia en España, de la Conferencia Episcopal Española de 21 de noviembre de 2003, que dice: como método de resolución de ciertos conflictos familiares, la mediación, en virtud de la autonomía de la voluntad de las partes que deciden poner fin a una controversia que les enfrenta. Lo califica como un instrumento muy válido en estas situaciones. Me parecen, también hago un alto aquí, voy a citar a monseñor don Juan Ignacio Arrieta. Don Juan Ignacio Arrieta, que ahora voy a leer unas palabras suyas en una conferencia ofrecida en el congreso organizado por la Facultad de Derecho Canónico San Pío X de Venecia en marzo de 2019. Fue invitado el SAMIC, este servicio, presentamos el SAMIC allí en Venecia,
y don Juan Ignacio dirigió una ponencia también con estas palabras, pero además de esto, quiero decir que don Juan Ignacio ha revisado, no solo ha revisado desde los orígenes del SAMIC hasta el día de hoy, le llamé por teléfono ayer, ha revisado punto por punto y ha sido, y más que ha revisado, nos ha animado, nos ha establecido una hoja de ruta y ha sido, como es muy querido en esta asociación, pues ha sido un entusiasta de este servicio de mediación y la verdad es que no puedo más que otra cosa que darle las gracias a Monseñor don Juan Ignacio Arrieta, porque es del equipo como nosotros, pero con respeto, le respeto su condición episcopal. Pues bueno, miren qué frase dice Monseñor Arrieta en este congreso que fue muy iluminadora para nuestro trabajo. Dice: la utilidad y conveniencia de los sistemas de mediación en el proceso matrimonial es independiente del posible resultado que de él se obtenga con respecto a la validez del vínculo. De hecho, estos sistemas resultan especialmente adecuados como formas pastorales para integrar el proceso contencioso, respetando siempre las posiciones procesales de las partes, con la finalidad de transmitir las dificultades personales propias de estas causas de acuerdo con la doctrina de la Iglesia. Por otra parte, de las reglas del procedimiento del motu proprio Mitis Iudes Domini Iesus del Papa Francisco de 2015, podemos también entresacar una serie de indicaciones al respecto. Así, en su preámbulo se dice: puesto que el obispo, como el buen pastor, está obligado a ir al encuentro de sus fieles que tienen necesidad de un especial cuidado pastoral, ha parecido oportuno ofrecer algunos instrumentos a fin de que la tarea de los tribunales puedan responder a las exigencias de los fieles. Yo creo que en este texto se reconoce que los fieles necesitan una especial ayuda pastoral, no solo jurídica, por el término que utiliza, cuidado, pues la palabra cuidado pensamos que no solo se refiere a un cuidado jurídico, vuelvo a repetir, sino puede abarcar varios campos de actuación o tipos de ayuda. En el artículo 1 de estas reglas leemos también: el obispo comparte con los párrocos la solicitud pastoral hacia estos fieles en dificultad. El legislador se dirige a los esposos que están separados o divorciados, principalmente, y se dirige utilizando la palabra fieles en dificultad. Y en el artículo 2 habla de que los fieles separados o divorciados que dudan sobre la validez del propio matrimonio o están convencidos de su nulidad, se orienta a la investigación prejudicial o pastoral que acogen las estructuras parroquiales o diocesanas y que se realizará en el ámbito de la pastoral matrimonial diocesana unitaria. Si bien es cierto que estas reglas de procedimiento se están refiriendo a la investigación prejudicial previa, por tanto a la iniciación del proceso de nulidad, consideramos también que los tribunales eclesiásticos podrían realizar acciones concretas y determinadas para ayudar en la pastoral familiar, dada su experiencia práctica en el ámbito matrimonial, evidentemente bajo la mirada del obispo y en coordinación con los agentes de pastoral familiar de la diócesis. Un documento programático en nuestro trabajo lo constituye la exhortación apostólica Amoris Laetitia del Papa Francisco, que este año recordamos, porque hay que recordarlo y hay que esforzarse en pensar, estamos celebrando su 5º aniversario y tenemos que aportar, nos pide el Papa, concreciones a la misma. Tiene varios puntos de interés la exhortación para nuestro trabajo, pero nosotros aquí, por la ponencia escrita, lo van a ver más desarrollado. Nos centramos en el número 242, acompañar después de rupturas y divorcios. Ahí se alude al acompañamiento y mediación de los esposos que han sufrido la separación y hace la referencia a la necesidad de emplear un discernimiento particular, o sea, reflexionar acerca de los instrumentos a emplear, el servicio a crear para poder atender a estas problemáticas. En pocas palabras y de manera muy completa se contiene lo que podríamos decir que son algunos elementos esenciales del SAMIC. Los destinatarios, esposos separados y divorciados, principalmente. Medios a utilizar en el servicio: acompañamiento para la reconciliación, mediación, perdón, escucha. Problemática especialmente destinada a resolver conflictos entre los esposos y sus hijos, es decir, conflictos familiares. Me detengo ya de una manera muy especial, especialísima, en el reciente discurso del Papa Francisco a la Rota Romana del 29 de enero de este año. Podríamos decir que es la parte fundamental, vamos a decirlo así, de la fundamentación y la verdad es que ha supuesto un gran, pues un gran, ánimo, una sensación de estar en comunión con el Papa
un gran apoyo para nosotros y para nuestro servicio, que, como he dicho, llevamos ya 4 años trabajando en estas labores. Pues bueno, el Papa, en este discurso de la Rota Romana del 29 de enero, dirige unas contundentes afirmaciones dirigidas no solo al Tribunal de la Rota Romana, sino a todos los tribunales de la Iglesia. Pues no podemos olvidar, como dice la profesora, la doctora doña María Elena Olmos, que la doctrina expuesta en los discursos, refiriéndose a los discursos de la Rota Romana, del Papa La Rota, aunque se dirige en principio al Tribunal de la Rota Romana, es extensiva a todos los tribunales eclesiásticos, porque contiene orientaciones que explican y clarifican las disposiciones matrimoniales sustantivas y procesales, por lo que todos los miembros de los tribunales, en el desarrollo de su actividad judicial, deben conocerla y seguirla. En este discurso, en primer lugar, se reitera una vez más la importancia de la familia, especialmente, en este caso, de la familia rota y las consecuencias sobre los hijos. En segundo lugar, se alerta y trata directamente de los posibles efectos negativos que puedan surgir como consecuencia de sentencias de nulidad canónica para las partes e hijos, cuando se pregunta en el texto del discurso: ¿qué será de los hijos y de la parte que no respete la declaración de nulidad? Ante esta situación, el Papa anima a los jueces a no quedarse pasivos, dice literalmente el Papa, a que no permanezcamos inertes ante los efectos desastrosos que puede acarrear una decisión sobre la nulidad matrimonial. Repito, estoy leyendo el propio texto del Papa a la Rota. En tercer lugar, vuelve a señalar a los obispos, junto al vicario judicial, los agentes de pastoral familiar y los párrocos, a ejercer esa diaconía de protección, cuidado y acompañamiento del cónyuge abandonado y eventualmente de los hijos que sufren las decisiones, por justas y legítimas que sean, de la nulidad matrimonial. Esto, a nuestro entender, debería de convertirse en una llamada a crear servicios profesionales especializados en los que tales oficios puedan apoyarse para cumplir con este deseo del Papa. Todavía, si cabe, consideramos mayor novedad que el Papa no solo hable de cuidar a la familia cuando de manera simultánea se está desarrollando el proceso canónico, sino que también pone el foco en la atención postprocesal, es decir, realizar un acompañamiento después de haber recibido las partes la sentencia canónica de nulidad matrimonial. Y por último, hay un llamamiento a evitar la absoluta delegación en las autoridades civiles a las familias en conflicto, incursas en procesos matrimoniales, considerando el Papa que la Iglesia puede ofrecer servicios profesionales que tengan la misma eficacia y que estén incluidos en la pastoral familiar diocesana. Leo del texto del Papa. Se trata de perseguir con tenacidad y llevar a término un camino eclesiológico y pastoral necesario, orientado a no dejar a la sola intervención de las autoridades civiles a los fieles que sufren por juicios no aceptados y padecidos. La imaginación de la caridad favorecerá la sensibilidad evangélica ante las tragedias familiares, cuyos protagonistas no pueden ser olvidados. Entramos ahora en otra fase ya más concreta. Quiero compartir cómo hemos situado esta experiencia en el Tribunal de Valencia, la ubicación del SAMIC en la estructura diocesana y las características del servicio. De la lectura de los textos anteriormente expuestos se puede entrever una recomendación a los obispos para que la necesidad de atención pastoral a las familias en crisis o situaciones de dolor abarque también la fase procesal. Recordemos que la crisis se origina antes del proceso canónico, va a continuar durante el mismo e incluso después de él. El proceso es especialmente sensible para hacer nacer o reavivar el conflicto familiar. No es incompatible que exista una atención pastoral con el desarrollo de un proceso judicial. La Iglesia no ensordece cuando un fiel que vive un conflicto familiar y este fiel reclama su auxilio. La pastoral familiar tiene un campo amplio de actuación dentro del proceso canónico. No podemos atender las necesidades de justicia del fiel que solicita la nulidad del matrimonio desatendiendo o ignorando las de su familia rota o mirando hacia otro lado. Yo puedo decir como vicario judicial que hasta que se creó el SAMIC, pues las personas en la propia declaración, abriendo su corazón, la confesión judicial, pues intentaban contarte sus problemas familiares que todos conocemos, fruto de la separación, divorcio, incluso de la propia nulidad.
pero ni yo tenía ningún instrumento para poder ayudarles y estábamos en la confesión judicial. Ojalá hubiera conocido el SAMIC y lo hubiera tenido, porque estas personas les decías pues que no, que se centraran en los hechos, que ya sabéis, como somos canonistas, que se centraran en objeto de la nulidad matrimonial para verificar los hechos, pero yo no podía ni debía atender, ni tenía ningún instrumento para atender estos dramas de estas personas en ese momento, de una manera urgente, como me lo estaban solicitando. Este servicio ofrecido por la Iglesia diocesana, esto es importante, pensamos que puede ubicarse donde mejor estime conveniente el obispo diocesano, ya sea dentro de los servicios que presta la pastoral familiar, ya sea en los tribunales eclesiásticos. Voy a contaros en el caso de Valencia cómo nos ha funcionado. Se ha optado por considerar que la ubicación más idónea es la vicaría judicial, en el mismo tribunal eclesiástico. Voy a decir los motivos. Se trata de una estructura estable bajo la vicaría judicial, bajo la supervisión del prelado, formada por profesionales con experiencia, con la titulación adecuada y una probada vida de fe para comprender más profundamente este servicio eclesial. El acompañamiento pastoral a las familias en crisis es permanente, pero debe ser especialmente cuidado cuando coincide temporalmente con la apertura de un proceso canónico. La intensidad de la intervención profesional es la clave para una coexistencia compatible con las acciones judicial, mediadora y de acompañamiento. Por eso, los profesionales dedicados a la mediación familiar deben estar constantemente relacionados con el órgano judicial al que van a resolver el conflicto jurídico. De ahí que su dependencia orgánica del oficio vicario del pastor de la diócesis garantiza no solo la adecuada capacitación profesional, sino también la coordinación con las acciones procesales. En este sentido, queremos compartir una consideración de tipo muy práctico. En nuestra archidiócesis, el SAMIC tiene una oficina en el propio tribunal para que se visibilice esa ayuda pastoral que le ofrece el propio obispo, y así el fiel pueda ser inmediatamente atendido por el profesional o profesionales a los que el SAMIC le ha derivado el caso. Cuando digo inmediatamente, lo van a concretar mis compañeros, es inmediatamente. Observamos que las problemáticas familiares que normalmente acuden a nosotros van acompañados de una nota de urgencia. Por ello pensamos que unificar las ayudas, coordinarlas, hacer un seguimiento y tener una proximidad física contribuye eficazmente a la resolución de los problemas. Si bien es cierto que en caso de encontrar otras problemáticas que necesitan mayor tiempo de terapia o tratamiento, el SAMIC las deriva a otros centros de ayuda familiar, como los centros de orientación familiar, los COFs, que tan espléndida labor en pro de la familia están realizando en las diócesis españolas. Una última nota característica de nuestro servicio es la multidisciplinariedad de los profesionales que lo componen: psicólogos, mediadores, abogados, sacerdotes, que actúan de manera coordinada manteniendo reuniones periódicas para el abordaje de cuestiones complejas y siempre con esa línea de actuación basada en la intervención urgente y brevedad en el tiempo. También hemos instaurado un procedimiento de seguimiento de los casos para que los fieles, que teniendo, esto es una cosa que pienso, no sé, una cosa muy personal, los fieles teniendo una pretensión judicial legítima, queremos que no se diluya la misma durante el tiempo en que se está desarrollando la ayuda en su matrimonio y familia y se respete su decisión inicial. El inconveniente de derivar a una entidad externa al tribunal es que los tiempos o métodos de trabajo pueden desanimar al fiel que pretendía iniciar un procedimiento de nulidad por la diversidad de personas o lugares de atención y la posible descoordinación entre los mismos. Una frase a base de escuchar, porque detrás de estas palabras, como ustedes pueden entender, estamos hablando de cientos de casos, no sé, no quiero decir cifras, luego hablaremos un poquito más en el coloquio, ¿no? Estamos hablando de muchísimos casos que el SAMIC está atendiendo en diferentes momentos y diferentes. Si tuviera que transmitiros, cuando les cuentas, la persona hace la entrevista prejudicial, indagación pastoral, recibe toda la información que necesita, por supuesto, y luego, si hay materia del SAMIC, de estas problemáticas, termina la primera parte de la entrevista pastoral y luego ya se le explica, viendo su necesidad, se le explica la existencia del SAMIC y como ya están en el ámbito, en la sede judicial, pues ya pueden ser beneficiarios de esta ayuda. Pues las respuestas de las personas es la gran alegría y agradecimiento a la Iglesia. Frases como: no sabía que esto estuviera en la Iglesia. No, mucho más importante que la nulidad es que usted pueda ayudarme a hablar con mi hija. O mucho más importante es que problemas que están sufriendo referente a la comunicación con los hijos o entre esposos referente al tema de los hijos. Es decir,
vamos a decirlo así un poco coloquialmente, se alegran más de la posible ayuda familiar que les puedes proporcionar, se lo ponen en un lugar como más importante que a lo mejor la tramitación, que por supuesto lo es, ahora veremos por las heridas que llevan, pero bueno, en ese momento la respuesta es alegría y agradecimiento a la Iglesia. Yo les digo esta frase, la pongo por escrito y pierdo un poquito la gracia, pero bueno, yo les digo esta frase. Mire, mientras usted está tramitando el proceso de nulidad matrimonial, el SAMIC está sosteniendo a su familia. Esta es la frase que a mí me gusta utilizar. El SAMIC está sosteniendo a su familia y dándole todos sus apoyos para que no sufra. Bueno, el protocolo de actuación, seguidamente les voy a explicar el protocolo de actuación que hemos creado para el desarrollo de este servicio. Ello es necesario para que tanto el fiel que acude al tribunal como el profesional que lo recibe sepa cuál va a ser la manera de proceder en función de la problemática planteada. El profesional responsable activará el servicio de acompañamiento y mediación cuando detecte en la persona que acude al tribunal a exponer su situación a través de la denominada entrevista o encuesta pastoral unas determinadas señales. Por tanto, esto constituye una verdadera novedad en la praxis habitual de los tribunales eclesiásticos. No estaríamos solo ante una labor de indagación acerca de la existencia de los motivos de nulidad y la viabilidad del proceso canónico, sino que se realizaría, además, una labor más activa y profunda que podría terminar proponiendo de forma paralela a la información sobre la andadura procesal la derivación a este servicio de acompañamiento y mediación intrajudicial canónica. ¿Qué síntomas o señales advierte el responsable para que se active este servicio? La primera, el dolor. Este puede venir provocado por cómo se ha desarrollado la ruptura, el proceso de divorcio, sentimiento de engaño, decepción sobre la otra parte. En segundo lugar, la existencia del conflicto entre los esposos interesados en pedir la nulidad. Aquí podemos encontrar en pocos casos en algunos casos no hubieron hijos, otros la mayoría hijos. Entonces, la intervención, si no hay hijos, estaría más dirigida a rebajar la tensión entre ellos, pensando además en un segundo objetivo, que es lograr que ese conflicto no perjudique el devenir procesal, especialmente a la hora de restar objetividad en la narración de los hechos contados por las partes y que son esenciales para poder averiguar la existencia de la nulidad. O sea, siendo un servicio totalmente independiente y paralelo al proceso de nulidad, beneficia la intervención, beneficia al proceso por esto que acabo de comentar. Y en tercer lugar, el último elemento que nos alerta de la necesidad del servicio es la dificultad con los hijos. Aquí me detengo porque en el tema de los hijos nosotros no podíamos ni imaginarnos, cuando iniciamos el servicio, que se inició un poco con el toque de la mediación, utilísima, hemos tenido que reforzar el servicio formando e incorporando psicólogos infantiles con especialistas, muy especialistas a nivel nacional y de nuestra diócesis, porque es muy habitual la frase, bueno, nosotros más o menos dicha así, yo no necesito nada, están divorciados, etcétera, pero ¿pueden ustedes ayudar a mis hijos? Esta frase se repite una y otra vez. ¿Cómo ayudar a sus hijos? Pues se necesitan, en este caso tenemos un gabinete dentro del SAMIC, una especialización que es el tema de los hijos, luego saldrá también en los debates. Bueno, pues verificadas estas señales, el responsable ofrecerá de manera individual que se active el acompañamiento, o si ambos esposos están interesados en resolver sus conflictos, acuden a la mediación. Los tres tipos de acompañamiento que hoy se nos van a explicar es el acompañamiento jurídico, el acompañamiento espiritual y el acompañamiento psicológico. La mediación familiar canónica, repito, para mí también ha sido un gran descubrimiento, se activaría si bien por el bien de los hijos, esto es importante, la mediación familiar canónica nos lo explicará mejor. Es el SAMIC el que deriva a mediación familiar canónica, del SAMIC. Nunca el juez ni ninguna persona del proceso de nulidad. No hay ningún tipo de conexión, lo digo radicalmente, es decir, si los esposos te dicen tenemos conflicto, nos lo explicarán, y ayúdennos, ¿vale? Pues van a mediación familiar, pero desde el SAMIC. El juez nunca sabrá, los que estáis en jurisdicciones civiles sabéis que es totalmente diferente, no se detiene el proceso, no hay ningún tipo de... O sea, es algo totalmente independiente, porque se quiere respetar la legalidad al máximo del proceso de nulidad matrimonial. Es totalmente paralelo, lo hemos dicho, ningún tipo de conexión con el proceso. En el tribunal, al SAMIC lo registra todo, los profesionales, esto es muy importante, realizan informes periódicos al SAMIC sobre sus intervenciones, hay un equipo de colaboradores jóvenes que hacen sus seguimientos, hay reuniones de revisión para su mejor abordaje.
Consideración final. Y finalmente quisiera hacer referencia a una especificidad propia del SAMIC, que es la necesidad de ofrecer y recibir formación específica a las personas que lo integran. Es una exigencia de carácter obligatorio que nos une a todos los que formamos o quieren formar parte del SAMIC. Dicha formación se adapta a las diversas situaciones profesionales y personales de los interesados. Siempre tenemos una convocatoria abierta. Esto es importante. Nosotros hemos creado un curso online que, claro, lógicamente, de la mano de Monseñor Arrieta, porque no es así, pues tenemos alumnos, aquí hay algunos de Polonia, hay varios países de América, de Italia, por supuesto varias diócesis españolas que ya estamos ya en la tercera convocatoria de este curso SAMIC. Lo digo porque queremos que los que realicen estas labores sean muy especialistas y tengan la formación adecuada. De hecho, querido César, vicario general de Toledo, pues ya hemos tenido reuniones con diócesis que se han interesado ya por esta formación y por iniciar el SAMIC, y otras diócesis de España que ya tenemos muy avanzadas las gestiones y se creará el SAMIC en la diócesis en breve. En definitiva, y termino, con el SAMIC pretendemos ser ese instrumento de diaconía, protección y cuidado y acompañamiento que nos ha pedido el Papa Francisco. Muchísimas gracias por su atención. Ahora voy a pasar a presentar a mis compañeros del SAMIC. En primer lugar, va a intervenir en la parte del acompañamiento jurídico y se encargará de explicarnos el acompañamiento jurídico doña Inmaculada Torres Escribano. Es licenciada, es conocida también, miembro de la asociación, licenciada en Derecho por la Universidad de Valencia, es letrado del Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica de Madrid. Es especialista en Derecho de Familia y Sucesiones y es abogada en ejercicio de familia desde hace 25 años en cuestiones de familia. Es también coordinadora jurídica del Centro de Orientación Familiar Domus Familiae de Castellón desde su fundación y colabora en la actualidad. Colaboradora del Centro de Orientación Familiar Juan Pablo II de Zaragoza y ha sido profesora del Máster de Derecho de Familia organizada por el Pontificio Juan Pablo II. Es profesional y profesora del curso SAMIC, que os acabo de explicar, y ha participado en diversos cursos y simposios de su especialidad. Muchas gracias, Nicolás. Buenos días. Muchas gracias a todos y muchas gracias, don Jorge, por su atenta presentación. Me corresponde, como abogado, compartir el ámbito de actuación, contenido concreto y experiencia obtenida hasta la fecha respecto del acompañamiento jurídico realizado en SAMIC. Y ello sin olvidar que la exhortación apostólica Amoris Laetitia señala que el acompañamiento de los fieles desde todos los ámbitos y con ello el acogimiento de los mismos con delicadeza y con pericia, el acompañamiento en su fragilidad, el discernimiento ante las situaciones en que se encuentren y la integración de estos corazones heridos hacia la plena comunión eclesial deberá realizarse desde tres ámbitos, esto es, desde la parroquia, desde la pastoral familiar y, como parte de la misma, desde el tribunal eclesiástico, como así efectúa SAMIC en favor de aquellos fieles y sus familias que atraviesan situaciones de crisis mostradas en momentos relacionados con el proceso de nulidad canónico matrimonial. Por ello, los servicios prestados por SAMIC pueden también comprender una intervención o resolución de los conflictos de repercusiones jurídicas subyacentes en la persona y, por ende, en la familia, convirtiendo este acompañamiento jurídico en parte del hospital de campaña que solicita el Papa Francisco. ¿Y qué es el acompañamiento jurídico que ofrece SAMIC? Pues bien, incardinado en el necesario acompañamiento pastoral que representa el Tribunal Eclesiástico, el acompañamiento jurídico se presenta como un recurso jurídico voluntario y extraprocesal, ofrecido ante la aparición de signos de conflictividad familiar sufridos por cualquier persona relacionada con un procedimiento de nulidad canónico matrimonial
y dirigido a suprimir o a reducir el conflicto a través de la ayuda, asesoramiento y asistencia jurídica ofrecida por letrados especializados en Derecho de Familia y reconocidos por SAMIC por su acreditada formación al respecto y por su reconocida actuación conforme con los principios que rigen la antropología cristiana. ¿Y cuándo puede ser solicitado dicho acompañamiento jurídico? Pues bien, la posibilidad de activación o de inicio de dicho recurso se presenta desde el momento en que una persona acude al tribunal eclesiástico mostrando signos de conflictividad familiar y solicitando información acerca de un posible proceso de nulidad matrimonial canónica, presentando su situación relacional pretérita y actual, manteniéndose dicha posibilidad, por supuesto, durante el curso del proceso e incluso tras la finalización del mismo, y ello con independencia de que dicho proceso pudiera finalizar con sentencia declarativa o no declarativa de la solicitada nulidad matrimonial. ¿Y quién puede solicitar dicho acompañamiento jurídico? Por supuesto, cualquiera de los contrayentes que puedan ser, sean o hayan sido partes en un proceso de nulidad matrimonial canónica, o bien también cualquier miembro de la familia, siempre que se trate de persona mayor de edad o emancipada, así como cualquier otra persona que ostente un interés legítimo, como pudiera suceder con un sacerdote o con el letrado que atienda al proceso de nulidad matrimonial canónico correspondiente a las partes, si bien en este caso contando con el previo consentimiento fehaciente prestado por su poderdante, y letrado que atienda el proceso de nulidad canónico matrimonial que nunca podrá ostentar la condición de acompañante jurídico mientras atienda dicho concreto proceso de nulidad. ¿Y cómo discurre el proceso de acompañamiento jurídico? Pues bien, ante la aparición de tales signos de conflictividad familiar y ante la solicitud u ofrecimiento del servicio, el proceso, en todo caso, se inicia formalmente mediante un escrito dirigido a SAMIC que será remitido por el solicitante, en el que se expondrá, con un carácter sucinto y absolutamente confidencial, el problema detectado entre las partes o existente en el citado núcleo familiar, a fin de que pueda ser valorado y asistido. Tras ello, SAMIC aceptará la solicitud de ayuda y citará al solicitante al objeto de que éste pueda personalmente concretar el problema que ha detectado, valorando SAMIC el tipo de acompañamiento a realizar, espiritual, psicológico, pedagógico, médico, jurídico o de cualquier otro tipo, o la remisión al servicio de mediación, determinando asimismo el orden inicial de acompañamiento a realizar, pudiendo tratarse de acompañamientos simultáneos o subsiguientes. En concreto, si se trata de realizar un acompañamiento jurídico, si éste es considerado necesario o conveniente, SAMIC designará un letrado acompañante jurídico, quien voluntariamente aceptará dicho acompañamiento y que desarrollará su labor con la máxima profesionalidad y confidencialidad a fin de procurar el bien de la persona y el bien de la familia. El letrado designado deberá comunicarse con el solicitante para concertar cita en orden a que éste le exponga directamente y le concrete la situación en que se encuentra, logrando de este modo la necesaria inmediación. Si bien, y en ocasiones, la inmediatez de la actuación SAMIC conlleva que el mismo día en que un fiel comunica a SAMIC la existencia de un conflicto de repercusiones jurídicas, SAMIC aceptará su atención y, si considera conveniente o necesario la prestación de acompañamiento jurídico, dicho concreto día se designará o designará letrado acompañante y éste, tras aceptar inmediatamente dicho acompañamiento, acogerá al usuario solicitante con el fin de escucharle y ofrecerle una primera orientación o asistencia jurídica.
En cualquier caso, el letrado también podrá comunicarse con el otro cónyuge o con el miembro o miembros de la familia con quienes existe una situación de conflicto, pudiendo concertar cita con estos a la mayor brevedad posible al objeto de que los mismos expongan y concreten la situación. Pues bien, valorada la necesidad o conveniencia de realizar acompañamiento jurídico, simultáneo o no a otros tipos de acompañamiento o al recurso de la mediación, consistirá sin duda en acoger, escuchar, comprender, entrar en el corazón del drama de las personas y comprender su punto de vista, como señala Amoris Laetitia, consistirá en ayudar a reflexionar, facilitando información u orientación jurídica acerca del proceso a seguir para resolver el conflicto jurídico planteado. Se dirigirá así a proporcionar a las partes la información jurídica adecuada para la resolución del conflicto, ofreciendo un espacio y asesoramiento jurídico que permita conseguir tales acuerdos de repercusiones jurídicas a través de la labor asistencial y conciliadora que realice dicho letrado que acompañe jurídicamente o a través del recurso de la mediación con asesoramiento jurídico civil especializado. Y entre las cuestiones que pueden plantearse y surgir en relación con un proceso de nulidad canónico matrimonial y que pueden precisar un acompañamiento jurídico, se encuentra, en primer lugar, una posible reconciliación entre las partes. Así, y subrayando la acción pastoral de la Iglesia, se plantea la situación en que un cónyuge acude ante el tribunal eclesiástico solicitando información acerca de un posible proceso de nulidad canónico matrimonial. Y es uno de los momentos en que puede ser mostrada y detectada una situación de confusión y de deseo del fiel en torno a una reconciliación matrimonial. El cónyuge o los cónyuges manifiestan el profundo dolor que el fracaso de aquel proyecto que parecía existir ha causado en su persona. Sintiéndose desorientados y desvalidos, al tiempo necesitan descubrir qué camino tomar ante tal fractura personal, conyugal, familiar y social. En estos casos, siempre desde la libertad y desde la voluntariedad del fiel, podrá iniciarse, junto con la mediación u otros tipos de acompañamientos simultáneos de carácter psicológico y o espiritual, un acompañamiento jurídico que permita al solicitante, si así resulta necesario para él mismo, satisfacer su íntima necesidad de intentar dicha reconciliación, si bien garantizando su también íntima necesidad referida a que en tanto uno o ambos esposos reciben asistencia y acompañamiento en otras esferas, su situación jurídico-civil y, en su caso, la de sus hijos, se encontrará protegida. Esto es, se trata de realizar un acompañamiento hacia la reconciliación conyugal y o familiar, siendo ésta entendida siempre como una necesaria conciliación o avenencia, independiente, en el caso de la reconciliación conyugal, de la posible reanudación o no de la convivencia entre las partes, pero en la que se trate de evitar que durante este tiempo puedan derivarse perjuicios para cualquiera de las partes o para sus hijos, y ello al objeto de garantizar que dicho acompañamiento pueda ser realizado en un marco de seguridad y de garantía de los derechos de todos los miembros de la familia. Y este acompañamiento puede conseguirse a través de la consecución de acuerdos que, como un traje a medida, permitan regular estos aspectos personales y patrimoniales propios de los cónyuges y de sus hijos. De este modo, podrán regularse cláusulas tan personales o íntimas como el hecho referido a que la iniciativa de una posible separación privada, entendida esta como un tiempo de reflexión para que los cónyuges puedan reanudar la convivencia si así les interesa, procede de uno solo de los cónyuges o de ambos, o cláusulas tales como que una de las partes o ambas se someten a terapias si así resulta necesario. Los acuerdos privados alcanzados entre las partes podrán ser documentados para alcanzar validez y eficacia jurídica,
si bien considerando que en el caso de que existan hijos menores de edad no emancipados o hijos con la capacidad modificada judicialmente, dicha eficacia resultará circunscrita a la esfera privada. Por otra parte, pueden también plantearse situaciones o conflictos expuestos, tales como el temor sufrido por uno de los cónyuges a que el proceso de nulidad canónico matrimonial pueda revelar y con ello acreditar una canónica incapacidad para asumir y cumplir obligaciones esenciales del matrimonio por parte del mismo, considerando el fiel que, en caso que dicha incapacidad fuera conocida en el procedimiento civil, pudiera conllevar perjuicios y efectos civiles referidos a una posible pérdida de la patria potestad, muy poco probable, o de la guarda y custodia de tales hijos, o incluso de las posibles visitas, comunicaciones y estancias con los mismos. En estos supuestos, el acompañamiento jurídico a realizar se dirigirá a informar y a tranquilizar al fiel o a los fieles, si es que así resulta oportuno, acerca de la incorrección de utilizar en vía civil informes periciales practicados en el curso del proceso de nulidad o de utilizar cualesquiera actas que reflejen pruebas practicadas en dicho proceso de nulidad, no debiendo ser utilizadas en un proceso civil que tenga por objeto medidas personales o patrimoniales referidas a los cónyuges o a sus hijos. Asimismo, se podrá informar al fiel o fieles que en el caso de que fueran utilizados tales documentos en un proceso contencioso civil por alguna de las partes, se podría impugnar el contenido de dichos medios probatorios, entre ellos el informe pericial psicológico, alegando que se trata de documentación practicada a los exclusivos fines del proceso canónico, pudiendo solicitar incluso una parte que tales elementos probatorios no fueran admitidos en el proceso civil y que fueran devueltos a la parte, a fin que no constaran en los autos civiles correspondientes. Otro supuesto conflictivo puede ser el referido a la condición en que pueden quedar los hijos comunes tras la declaración de nulidad de matrimonio canónico de sus padres. El temor sufrido por el fiel a que los hijos comunes puedan resultar en la esfera civil hijos no matrimoniales, temibles pérdidas de derechos de estos y otras cuestiones sobre las que se deberá tranquilizar al fiel, informándole sobre la no afectación de la declaración de nulidad del matrimonio con relación a los hijos, sobre la condición o sobre los posibles derechos de los hijos que se mantienen inalterados. También puede ocurrir que una de las partes o futuras partes de un proceso de nulidad canónico matrimonial se plantee cuestiones tales como que tras la declaración de nulidad haya dos estados o situaciones personales distintas en el propio fiel, esto es, soltero en el ámbito canónico y casado, separado o divorciado en la esfera civil. En este supuesto, el letrado que acompañe jurídicamente deberá explicar esta situación al fiel y, en su caso, informarle acerca del proceso de exequatur o ejecución de la sentencia canónica de nulidad, dirigida a la declaración de ajuste de la misma al derecho del Estado. Y, por su parte, también el conflicto subyacente puede referirse a cuestiones relacionadas con la recepción de sacramentos referidos a los hijos comunes, en cuyo caso el acompañamiento jurídico a realizar se dirigirá también a proporcionar a las partes información jurídica adecuada a fin de resolver la conflictividad familiar subyacente. Así destaca el planteamiento de la primera comunión, a recibir por un hijo común a las partes, coincidente en ocasiones con el inicio o con el curso de un proceso de nulidad canónico matrimonial, advirtiendo la negativa de uno de los progenitores a que el menor reciba dicha primera comunión y el sufrimiento que ello ocasiona en el otro progenitor. En cualquier momento que se planteara dicha cuestión, esto es, antes de iniciar dicho proceso de nulidad o bien en el curso del mismo, pudiera resultar necesario o conveniente resolver con carácter preferente dicho conflicto, comenzando por escuchar a las partes, intentar acercar posiciones, pudiendo remitir incluso a una posible mediación, recordando que las partes contrajeron matrimonio canónico, comprometiéndose, pues, a recibir, bautizar y educar a los hijos en la fe católica,
recordándoles que quizás bautizaron a su hijo, resultando la recepción de dicho sacramento congruente con los propios actos de dichos progenitores hasta la fecha. Si bien ellos siempre desde la libertad de los progenitores y desde la voluntariedad del servicio. En todo caso, cabe destacar que en algún supuesto el acompañamiento jurídico podría conllevar que, por expresa voluntad de las partes y en ese concreto momento, no se iniciara o se suspendiera el proceso de nulidad canónico matrimonial, resolviendo previamente el conflicto subyacente al objeto de ayudar a los fieles a discernir e integrarles en la concordia ante una cuestión que resulta esencial para los mismos o para los hijos comunes. De modo que el acompañamiento jurídico, como instrumento extraprocesal, si bien resulta ajeno al proceso de nulidad canónico matrimonial, puede ser actuado al tiempo que discurre dicho proceso sin que ello repercuta en el curso del proceso. Y expuesta dicha general casuística, durante el curso del acompañamiento jurídico, señalaremos también que el acompañante jurídico debe iniciar un expediente al efecto, expediente de acompañamiento jurídico, que remitirá a SAMIC, con el fin de informar sobre el estado de dicho acompañamiento, pudiendo celebrar reuniones de trabajo con los profesionales correspondientes a SAMIC que estén realizando labores referidas a otros tipos de acompañamiento y o mediación, y todo ello fundado en el carácter interdisciplinar que caracteriza a SAMIC. Por último, señalaremos que la experiencia obtenida de los acompañamientos jurídicos realizados en SAMIC nos permite destacar, en primer lugar, que estos han proporcionado paz a los fieles inmersos en un conflicto personal o familiar, resolviendo el conflicto. Que, en muchas ocasiones, la consecución de acuerdos transitorios y privados referidos al conjunto familiar ha sido determinante y esencial para que los usuarios hayan mantenido un necesario acompañamiento psicológico, psiquiátrico, espiritual o para poder iniciar mediación en otras cuestiones de interés para la familia. Además de ello, en todos los casos en que no se había iniciado el proceso de nulidad o en que éste se encontraba en curso, se ha observado que el acompañamiento jurídico realizado ha permitido el inicio o prosecución del proceso de nulidad canónico matrimonial bajo un clima de entrega a la verdad, de comprensión de la relación mantenida y de reconciliación con la misma y con el otro cónyuge, siempre en beneficio de las partes, de los hijos comunes si los hubiere y del completo ámbito familiar y social en que los fieles se encuentran. Como ha sido expuesto, el fin de dicho recurso jurídico no es tanto evitar los procesos de nulidad conflictivos, procesos que discurrirán por los cauces procesales correspondientes, cuanto ayudar a los cónyuges, partes en el posible proceso de nulidad y a los hijos u otros miembros de la familia en su caso, a evitar un mayor sufrimiento familiar, resolviendo el conflicto subyacente y con ello evitando la fractura de la relación familiar. Razones, todas ellas, que animan a SAMIC, como parte de la Iglesia y por ende de la pastoral familiar, a continuar trabajando en favor de los fieles y de sus familias, desde la problemática que los fieles revelan en relación con un proceso de nulidad canónico matrimonial. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Inmaculada. Ahora paso a presentar a doña Beatriz Púa Pequeño. Es graduada en Psicología por la Universidad Católica de Valencia y licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid. Es muy curioso ese perfil de psicóloga, licenciada en Derecho y mediadora. Estas tres, quería destacarlo así brevemente. Psicóloga, mediadora familiar, perito del Tribunal Eclesiástico Metropolitano de Valencia, colabora con el SAMIC desde su creación, mediadora del Colegio de Abogados de Valencia, pertenece al Colegio de Psicólogos de Valencia, y también profesora de diferentes asignaturas de grado en diferentes instituciones académicas y del SAMIC en su primera y segunda edición, y profesional que interviene en los casos que le deriva nuestro servicio.
Bea, cuando quieras. Muchas gracias, don Jorge, por sus palabras de presentación. Buenos días a todos. Discúlpenme porque, como ven, estoy afónica, así que voy a hacerlo lo mejor que pueda. A ver si así, que tampoco quiero pasarme. Bueno, dentro de los recursos de los que dispone el SAMIC y sé que les puede ofrecer a las personas que acuden al tribunal, se encuentra la mediación y el acompañamiento psicológico, de los que voy a intentar hacer un breve acercamiento. Tanto el acompañamiento psicológico como la mediación se plantean como un espacio de acompañamiento y asesoramiento sobre cuestiones relacionadas con la superación de la crisis familiar y personal en que se suelen encontrar las personas que llegan al tribunal, los posibles conflictos o la educación de los hijos. En la población con la que trabajamos en el Tribunal Eclesiástico, en la mayoría de los casos, nos encontramos con situaciones de crisis, normalmente instauradas desde hace años, y que además, cuando llegan al proceso de nulidad canónica, ya han pasado por la vía civil en un porcentaje muy alto. La mediación podría definirse como un método de gestión pacífica de conflictos, en el que las partes, con la ayuda de un tercero imparcial, el mediador, trabajan a través de la comunicación el poder llegar a acuerdos. Como señala Sor Maya Luisi, oficial en el Pontificio Consejo de los Textos Legislativos, en su reciente trabajo de investigación sobre la mediación en la Iglesia, y considerando la cuestión en términos generales y de principio, la Iglesia no puede dejar de tender a inclinarse por los llamados medios alternativos de resolución de conflicto como una necesidad de coherencia con los principios doctrinales que la sustentan como denominación religiosa organizada en la sociedad. Aunque el esquema de trabajo en la mediación es llegar a acuerdos, su objetivo fundamental es trabajar la relación. A través de la mediación se intenta restaurar o crear, si nunca lo hubo, una relación lo más sana posible desde el respeto. El término mediación, de derivación latina media res, recuerda un proceso dinámico, caracterizado por estar en el medio. El papel fundamental de la mediación es acoger y posiblemente transformar el desorden, cuya manifestación más representativa reside en el conflicto individual o colectivo. Mediar significa, de hecho, ayudar a reformular las relaciones mirando los hechos que están en el origen del malentendido con ojos diferentes y más responsables. Este objetivo, como señala Sor Maya, desafiante y no siempre fácil de lograr, requiere que los actores involucrados en la disputa sean ayudados a revisar de nuevo las razones que la provocaron. La mediación es una alternativa diferente, porque pretende responsabilizar a los protagonistas de un conflicto en su resolución. En las distintas áreas, el propósito común radica en el deseo de resolver un conflicto o al menos de hacerlo lo menos conflicto posible. El mediador tendrá la titulación correspondiente y respetará los principios de la antropología cristiana. Se realizará al margen del proceso y de sus fases con la supervisión del obispo. Una de las especialidades de esta mediación es que la derivación, como antes comentaba don Jorge, no la realiza el juez que conoce de la causa, sino el propio SAMIC, informado de la necesidad por alguno de los intervinientes en el proceso, abogado, juez, notario, perito, etc., pero siempre a petición de las partes. Es interesante señalar que dentro de todos los campos de actuación posible de la mediación está la mediación prerruptura. El compromiso primordial de la Iglesia está constituido por el intento de alcanzar la reconciliación de los esposos y, si es necesario, validar el matrimonio. En este sentido, afirma Sor Maya que es legítimo argumentar que el sistema canónico puede asignar un propósito preventivo a la mediación familiar, finalidad que perfectamente puede ser objeto del testimonio que el sistema canónico está llamado a rendir frente a otros ordenamientos jurídicos. De hecho, ante la separación familiar, el principal objetivo del evangelizador es la posible recuperación del ideal del matrimonio. Comprobamos que en algunos casos de esposos que acuden al tribunal a pedir la nulidad existen posibilidades de reconciliación.
por lo que a tenor del canon 1695 se les ofrece el SAMIC. En la práctica hemos observado que esta ayuda ha sido valiosa y en varios casos se ha producido la reconciliación entre los esposos. En la actualidad estamos con un caso de mediación prerruptura. Al tribunal se acercó el esposo, interesado en un posible proceso de nulidad. Cuando informa que aún existen sentimientos mutuos, pero que tras una larga crisis se ha roto la convivencia y que tienen un hijo de 2 años, se les informa de la existencia del SAMIC y se les habla de la mediación. Después de tan solo 3 sesiones, se están planteando retomar la convivencia, algo que parecía impensable cuando el esposo acude al tribunal. También nos encontramos con mediaciones durante el proceso de nulidad. En este momento tenemos un caso que lleva Maite Marco, abogada y mediadora del SAMIC, donde mientras se desarrolla el proceso de nulidad, se está haciendo una mediación entre una madre y su hija, cuya relación estaba muy dañada. A raíz de las declaraciones durante el proceso de nulidad, se descubre que la madre tiene un vacío y un pesar porque no se habla con su hija de 20 años, algo que confirma el esposo en su propia declaración. El servicio del SAMIC se pone en contacto con ella y se inicia la mediación. Como se ve, la mediación no solo se puede hacer entre cónyuges, también entre progenitores e hijos. Otras mediaciones son prosprocesales, donde cuidamos a las partes procesales, incluso después de dictar sentencia, para, recogiendo las palabras del Santo Padre, paliar los efectos dolorosos de las sentencias de nulidad. Tuvimos un caso muy bonito en el que hicimos una combinación, mi compañera psicóloga y mediadora Eva Hernández y yo. En este caso la relación de ambos esposos era pacífica, pero la sentencia hizo que la esposa se sintiera descalificada y atacada por el esposo y decidió cortar toda relación a pesar de tener un hijo en común. Se hizo una sesión única, la esposa pudo exponer su dolor, el esposo le pidió perdón y se destensionó mucho toda la situación que había creado la sentencia, pudiendo volver a establecer una relación cordial. Trabajamos desde la familia como un valor. Un proceso de nulidad no debería dar lugar a una familia rota. Incluso cuando las heridas o la situación de crisis es anterior al proceso de nulidad, entendemos que es nuestra obligación hacer una labor de tutela de la familia y atención a las parejas heridas. Así, la mediación familiar tiene como objetivo favorecer que la familia encuentre el modo de recomponer lo mejor posible su integridad y de mantener su estabilidad. En la mediación es necesaria la participación de ambas partes y ayuda a facilitar nuevos acuerdos, más allá de la determinación de la custodia o unos alimentos que normalmente ya hace tiempo que se han decidido. Muchas veces tiene que ver con pactos educativos, favorecer el descenso de la conflictividad o retomar relaciones rotas, como los casos que comentábamos antes. Pero la participación de ambas partes no siempre es posible. En estos casos no cabe una mediación, pero sí se puede ayudar a que la persona sufra menos o intente introducir cambios que faciliten un acercamiento. Aquí podríamos ofrecer un acompañamiento psicológico. También se propondrá un acompañamiento psicológico cuando sea necesario un trabajo personal que amortigüe la sensación de dolor, engaño, decepción o ayudarles en su rol educativo según las necesidades de la persona que acude al SAMIC. Según las palabras del Santo Padre Francisco en la exhortación apostólica Amoris Laetitia de 2016, y en el mismo sentido que antes ha señalado don Jorge, hay que acoger y valorar especialmente el dolor de quienes han sufrido injustamente la separación, el divorcio o el abandono, o bien se han visto obligados a romper la convivencia por los maltratos del cónyuge. Por tanto, el acompañamiento psicológico se ofrecerá cuando se detecten dificultades o malestar psicológico, problemas emocionales en cualquier miembro de la familia o dificultades en las relaciones familiares. Se promueve valorar la relación familiar, que quienes quieren permanecer en el tiempo y que aseguran el respeto al otro, desde la superación de los conflictos. Por otro lado, también se ofrece un asesoramiento para establecer la nueva relación como padres, valorando las consecuencias de la ruptura sobre ellos y acompañando a los padres en su función educativa,
que no sean los hijos quienes carguen el peso de esta separación, que no sean usados como rehenes contra el otro cónyuge. Es una irresponsabilidad dañar la imagen del padre o de la madre con el objeto de acaparar el afecto del hijo, para vengarse o para defenderse, porque eso afectará la vida interior de ese niño y provocará heridas difíciles de sanar. De este acompañamiento se encargará un psicólogo especialista, en ocasiones en colaboración con un psiquiatra, cuando se considere necesario complementar la intervención. Esta ayuda se iniciaría con una sesión dirigida por un profesional distinto a cualquier otra figura que esté implicada en el proceso de nulidad, donde se explicarían las distintas posibilidades de acompañamiento adaptadas e individualizadas a la situación de las familias que acuden al tribunal. La relación de ayuda que surge a través del acompañamiento psicológico tiene como objetivo promover un cambio constructivo, tanto en la mentalidad como en el comportamiento de la persona que acude al servicio, ya que se trabajan las conductas, emociones y demás respuestas habituales ante los problemas y especialmente ante la ruptura de la relación de pareja, que en este momento están suponiendo un problema más allá del propio individuo. La diferencia entre terapia y acompañamiento psicológico la encontraríamos en la duración y profundidad del trabajo llevado a cabo por el profesional. La terapia supone un proceso de intervención para mejorar la calidad de vida del paciente y normalmente supone una modificación en su autoconcepto, autoestima y respuestas de afrontamiento. En el acompañamiento psicológico se hace un abordaje más breve y específico sobre las consecuencias de la ruptura de la pareja, en cómo afecta a los hijos comunes e incluso a la familia extensa. En muchas ocasiones se arrastra el dolor y este puede verse avivado por el procedimiento de nulidad. Como ha explicado don Jorge, los destinatarios del servicio serán principalmente las personas interesadas o inmersas en un proceso de nulidad matrimonial, donde se detecten dolor por la ruptura del matrimonio, conflicto entre los cónyuges o dificultades con los hijos, bien por cuestiones esenciales de la crianza o por problemas de relación derivados de la ruptura o de los procedimientos judiciales civiles. Por su parte, los tipos de acompañamiento propuestos se estructurarían en distintas posibilidades dependiendo de las necesidades individualizadas de cada familia. El acompañamiento a la reconciliación evidentemente sería el más deseable, pero como hemos comentado antes, nos encontramos en el tribunal gran porcentaje de personas con la conyugalidad ya rota, incluso en muchos casos con la vía civil cerrada hace tiempo. También encontramos un acompañamiento en la facilitación de un duelo sano ante la ruptura y acercamiento pacífico al concepto de nulidad. Se habla de que la separación matrimonial es, junto con la pérdida de un ser querido, una de las crisis personales más duras a las que una persona se puede enfrentar. Esto llevará a un periodo de adaptación que puede llegar a durar 2 años o incluso 3, pero hay personas que quedan muy afectadas por la ruptura y arrastran dificultades psicológicas que les producen un gran malestar sin que se llegue a conseguir esa readaptación. Son frecuentes los sentimientos de dolor, rencor o culpabilidad en los esposos que llegan al tribunal. En estos casos se propone realizar un acompañamiento psicológico para ayudarles a gestionar sus emociones e intentar cerrar sus heridas respecto de la ruptura, lo que además favorecerá una nulidad pacífica y un mayor acercamiento a la verdad de la causa. También un acompañamiento familiar dentro de la crisis familiar que supone la ruptura de la pareja. Nos encontramos con personas que han mezclado conyugalidad con parentalidad, a veces con una alta conflictividad que está creando dificultades en los hijos comunes, hijos desarraigados o bien simplemente cierta desorientación en las pautas educativas, lo cual agravará la crisis familiar que ya de por sí supone la ruptura. Nos encontramos con nuevas relaciones, nuevas parejas, incluso nuevos hijos, creando situaciones familiares complejas. Desde el acompañamiento se pretende ayudar a empoderarles en su rol educativo, pudiendo generar una colaboración parental y favoreciendo la estabilidad de la familia, entendiéndola como un espacio permanente de vínculo y cuidado,
más allá del individuo y de la conyugalidad. También podemos encontrarnos con que se haya iniciado un acompañamiento psicológico y detectemos otras necesidades complementarias que hagan que se activen otros tipos de acompañamientos, como el jurídico o el espiritual, o que sea necesario la derivación a mediación e incluso terapia. Se trata de impulsar al sujeto, de remitirle alternativas y posibilidades desatendidas, por ejemplo, los hijos comunes, el autocuidado, gestionar un duelo sano respecto de la ruptura, etc. Todo ello generando una capacidad de autonomía con nuevas herramientas o reforzando las ya existentes. Para poder hacer un acompañamiento con similares características por parte del equipo que constituimos el SAMIC, con independencia del profesional responsable del mismo, hemos creado un protocolo basado en la entrevista motivacional y distintos protocolos de relación de ayuda. Es un protocolo flexible que se adapta a las personas como individualidad única y que constaría de 3 fases semiestructuradas basadas en los modelos de Egan y Carrefour. La duración del proceso de acompañamiento está previsto que sea entre 3 y 10 sesiones, aunque son duraciones orientativas, ya que el proceso es muy individualizado. Desde la práctica del servicio, además, podemos afirmar el beneficio que aporta el acompañamiento psicológico y la mediación a las personas que acuden al tribunal. Hemos encontrado que se favorece un proceso de nulidad más pacífico, aumentando la colaboración de los cónyuges en el proceso, ayudando a la búsqueda de la verdad acerca del matrimonio, cuya validez se cuestiona. Favorece la unión familiar y la asunción de responsabilidades, tomando conciencia de que una conyugalidad rota no implica romper la familia. Ayuda a que las personas ajenas al ámbito jurídico se sientan más acogidas. Muchas gracias por su atención. Beatriz, agradecemos tu esfuerzo. Sabemos que has sufrido mucho, nos ponemos en tu situación y hemos prestado la máxima atención. Muchísimas gracias. Sabemos que se pasa muy mal. Antes de presentar muy brevemente a don Enrique, deciros que el gran descubrimiento del SAMI, o yo como vicario judicial, nunca podía haberme imaginado que, sinceramente, nunca me lo hubiera imaginado, que cuando hablas en la indagación pastoral, en las entrevistas iniciales de las personas interesadas, con dudas, etcétera, de iniciar el proceso, os doy un dato, es decir, no sé, 8 de cada 10, 9 de cada 10 han pedido acompañamiento espiritual. O a mí me falta fe, o no sé, o soy un escéptico. Nunca pensaba, siempre pensaba, lógicamente, que, pues por supuesto, la mediación está siendo un éxito. Podemos comparar estadísticas que ocurren en la mediación civil, las tenemos en Valencia, y que ocurre con la aceptación de la mediación canónica. Siempre se pensaba, lógicamente, el acompañamiento psicológico es imprescindible en muchas ocasiones. Las personas no tienen fuerzas, llevan heridas. El jurídico es una verdadera ayuda, pero pensamos que esta mundanización que vivimos, pues siempre piensas que quieren la nulidad y quieren el proceso como instrumento para tal, como una cosa fría, jurídica, o una cosa que te piden, no sé. Pues bueno, pues estas personas solicitan acompañamiento espiritual. En Valencia pues lo hemos tenido muy fácil porque tenemos a don Enrique Orquín, que destacando en su currículum, es ordenado sacerdote en Valencia en el 89, es doctor en teología, especialidad pastoral en la Universidad Pontificia Salesiana de Roma y máster en orientación y mediación familiar por la Pontificia Universidad de Salamanca, grado en filosofía por la Universidad Católica de Valencia y es profesor actualmente de la Universidad Católica de Valencia. Él es muy conocido en muchos ámbitos nacionales porque él ha fundado la Escuela de Novios, entonces ha ido por muchas diócesis hablando con obispos. Tiene muchísimas publicaciones de preparación al sacramento del matrimonio, la vocación, el amor conyugal. Es decir, es una persona, claro, si tienes la necesidad y tienes la persona disponible como don Enrique, pues qué fácil es tener un SAMIC en tu diócesis. Pues bueno, nosotros hemos sido bendecidos con don Enrique. Le doy la palabra. Muchísimas gracias, don Jorge. Me van a permitir, dada la hora que es, que empiece con una media broma. Dicen que los últimos serán los primeros. Yo espero y les digo que los últimos, en este caso, serán los más breves. Dicho esto,
quisiera unir dos palabras que para mí son claves. Es acompañamiento espiritual y la otra palabra es proceso. Estamos en el marco de un proceso. En el preproceso, durante el proceso y en el postproceso de nulidad. Por tanto, no hablamos de una dirección espiritual, sino que hablamos de un acompañamiento dentro de ese marco referido que es el proceso. Tratando de ser breve, y de los 4 puntos que yo tenía para compartir ahora con todos ustedes, voy a hacerlo de una manera muy rápida. En primer lugar, quería notar que el magisterio reciente de la Iglesia sí que se refiere a todos estos puntos. Brevísimamente, San Juan Pablo II, en Familiaris Consortio, utiliza el término urgente, la urgencia del acompañamiento a matrimonios en crisis. El Papa Benedicto XVI, en Sacramentum Caritatis, dice: donde existan dudas legítimas sobre la validez del matrimonio, se debe hacer todo lo necesario para averiguar su fundamento. Y, por último, el Papa Francisco dice, también se refiere a la urgencia de proteger, cuidar y acompañar a las situaciones que se derivan de la nulidad matrimonial, por parte de los colaboradores del obispo, vicario judicial, agentes de pastoral y párrocos. De todas las posibles formas de acompañar, yo aquí les comparto la que hace referencia al acompañamiento espiritual. Una cuestión transita este acompañamiento y es la duda de conciencia, el problema de conciencia respecto a Dios, respecto a la Iglesia y respecto a uno mismo. Yo, una de las frases que más me he oído en las personas que he acompañado durante el proceso es: ¿estoy haciendo lo que Dios realmente quiere? ¿Estoy siguiendo la voluntad de Dios? ¿Por qué? Porque luego la sentencia podrá ser de un signo o de otro, y también ahí habrá que aceptar la voluntad de Dios. Esto cobra un especial relieve en aquellos que solicitan la apertura de un proceso de nulidad matrimonial, y también tiene una relevancia muy especial durante el proceso, donde esto le da un realce a este acompañamiento que es propio y único. Respecto a esta parte introductoria del magisterio, simplemente decir que es de agradecer que el magisterio reciente haya exhortado esta labor de acompañamiento como un servicio irrenunciable. En palabras del Papa Francisco, estamos ante la urgencia por una diaconía de protección, cuidado y acompañamiento a los cónyuges e hijos que sufren. Dicho esto, voy a pasar ahora a definir qué es exactamente el acompañamiento espiritual y la necesidad. No obstante, la casuística, y todos somos conocedores de ello, de situaciones que se derivan de una crisis es muy amplia. Nombro algunas situaciones. Están aquellos que no han interrumpido la convivencia, a pesar de la crisis. Los que ya no viven juntos. Los que han iniciado una nueva relación solo como convivientes. Los que se han vuelto a casar civilmente. Los que han sido abandonados por uno de los cónyuges. Este es justo el marco donde la Iglesia, durante el proceso, debe salir al encuentro de los hijos que sufren por una crisis o ruptura matrimonial para arrojar luz desde el amor de Dios. Haciendo un paralelismo con el buen samaritano, con el aceite y el vinagre de la acogida y las vendas de la caridad. En este sentido, el SAMIC es también ese buen samaritano. Dos vías para definir este acompañamiento. La intención con la que ha sido creado y el testimonio de los usuarios que ya han hecho este acompañamiento. La intención. El reglamento del SAMIC dice:
Allí se indica una función de este servicio que es la de ayudar espiritualmente a los fieles que con ocasión de estos procesos se encuentren en la necesidad moral de conciliar su fe con su situación personal y familiar. Dado que el SAMIC se ofrece en sede judicial, estamos refiriendo a matrimonios y familias que sufren heridas y buscan información y ayuda, o bien para iniciar un proceso de nulidad canónica, o porque ya están en él. Por tanto, este es nuestro sujeto y campo de actuación. Esta función se explicita mucho más cuando se observa la realidad desde distintas experiencias de casos reales. Por lo tanto, lo que se ofrece es una ayuda para comprender o conocer el plan de Dios fundamental que ha tenido sobre el matrimonio o los cónyuges. Se trata, por tanto, de un camino de búsqueda de la verdad y de la voluntad de Dios, de aquellas personas que sufren y padecen cuando están inmersas en un proceso de nulidad. Muchas se sienten solas, desamparadas, incomprendidas, ante la difícil situación que están atravesando tras su fracaso matrimonial, y que con la ayuda del acompañamiento espiritual pueden experimentar sensación de apoyo, no solo para comprender y entender la nueva situación, sino también para hablar de sus preocupaciones a nivel espiritual. Desde la experiencia se constata que con frecuencia al principio están muchos sentimientos encontrados de culpabilidad, miedo, rencor, incluso odio o ignorancia. Por tanto, la figura del acompañante espiritual durante todo el proceso es primordial para que las personas que se sienten perdidas vuelvan a reencontrarse con Dios y la Iglesia. Un testimonio. Dice, abro comillas, pues si hubiera pasado el proceso de nulidad sola, la cicatriz nunca hubiera sanado. Ahora creo en el matrimonio, ya no me siento sola, estoy tranquila, y gracias a la fe y misericordia de Dios, me siento de nuevo parte de la Iglesia y participo plenamente de los sacramentos. Otro testimonio. A partir de aquí, mejor dicho, dos conclusiones. El acompañamiento espiritual sirve para reforzar el vínculo con Dios y la Iglesia. Es decir, que tomen conciencia de que el Espíritu Santo actúa, aunque en ese momento no lo vean, porque Dios, a pesar de todo, nunca les ha abandonado. Y otra conclusión, además, este servicio del SAMIC da respuesta a muchos de los interrogantes y dudas de las personas que se sienten vulnerables o han perdido la esperanza en Dios tras la ruptura del matrimonio. Voy ahora con quién puede ser agente de acompañamiento espiritual. Como no se confunde con dirección espiritual, es un acompañamiento durante el proceso, vinculado a la palabra proceso. El Papa dice, esto implica la preparación, Papa Francisco, de un número suficiente de personal integrado por clérigos y laicos, que se dedique de modo prioritario a este servicio eclesial. Por tanto, será necesario poner a disposición de las personas separadas o parejas en crisis un servicio de información, consejo y mediación. Amoris Laetitia. En cuanto al método, quiero ser breve. Evidentemente no existe un método cerrado para cómo acompañar espiritualmente a las personas durante un proceso, pero sí que orientativamente voy a proponer un método que incluye 6 puntos, fáciles de entender. Los 6 puntos son, el primero, un diálogo inicial sereno y tranquilo. No hay que tomar notas, esto no es terapia, simplemente escuchar. Después, señalar aquellos puntos que puedan ser iluminados desde la verdad
de lo que es el matrimonio y Dios. Mucha gente tiene confusión incluso respecto al concepto de Dios. Tercero, reconstruir cada duda o pregunta de conciencia buscando la verdad, somos servidores de la verdad, y la voluntad de Dios. Cuarto punto es invitar a acercarse, según los casos, a la Iglesia, volver a frecuentar los sacramentos. El quinto punto sería ir haciendo un historial de todos los problemas que han sido ya iluminados desde Dios, para que la persona vea el proceso de evolución que está haciendo. Y el último punto de este método sería una mirada de esperanza al futuro, fundamental, importantísima. Bien, a partir de aquí simplemente voy a referirme a un testimonio. Cambiamos el nombre, vamos a llamarla Leonor, es un nombre ficticio. Leonor es una madre de familia con 2 hijos, ha vivido la experiencia desagradable de que su marido ha decidido formar una nueva vida con otra persona, y Leonor reaccionó así. Su primera reacción, ofrecerle el perdón, esperar a que él volviese, pero ello no ocurrió. Ella, dice, se había casado para toda la vida. Nunca se había planteado que su matrimonio pudiese ser nulo, que va. Pero poco a poco fue comprendiendo que si uno de los 2 cónyuges pudo incurrir en causa de nulidad, tal vez habría que someter todo al juicio de la Iglesia. Recogemos algunas declaraciones de ella. Al principio me culpabilizaba por no haber hecho más en mi matrimonio. Poco a poco llegué a dudar de Dios. Esto es muy frecuente, muy frecuente. Si yo me he portado bien, decía, ¿por qué Dios me manda esto? ¿Por qué me ha ocurrido esto? Aquí hay una labor muy bonita de acompañamiento espiritual que es recuperar el verdadero concepto de Dios. Si yo todo lo he hecho bien, decía ella, ¿por qué Dios lo ha permitido? Otro momento de su testimonio es cuando dice, el acompañamiento espiritual me ha reforzado la relación con Dios y con la Iglesia. He encontrado paz. Y luego añade, me he sentido comprendida en mi situación y ahora tengo menos miedos. Otro testimonio que dice Leonor es el siguiente. No me he encontrado sola al sentir que la Iglesia puede ser una comunidad que no nos juzga y podemos seguir participando de la confesión, de la comunión, de la vida parroquial. Orgullosa de mis creencias, dice, de ser católica. Y por último añade, he vuelto a creer en el matrimonio gracias a este acompañamiento. He sanado. Y ahora dice, ¿me casaré de nuevo o no? No lo sé, pero vuelvo a creer en el matrimonio. Y para terminar, simplemente decir que esto es solo uno de los muchos testimonios de las personas que han sido acompañadas en el SAMIC. Conforme este servicio va siendo más conocido, se observa el incremento de peticiones de este acompañamiento y, lo que es más importante, un nivel de satisfacción alto. Al igual que Leonor, muchos reportan que han experimentado un proceso de sanación frente a tantas heridas, dudas, rencores y miedos. Ahora sí termino. El SAMIC, que en el 2017 empezamos su andadura, es un instrumento útil para las familias, para la Iglesia y la sociedad. Gracias. Un segundo. Muchas gracias a No los hemos 4. terminado, nos queda una cosita. Vale, perfecto. Claro, muy Porque breve. tenemos muy poquito tiempo, Sí, pues si alguien quiere queremos plantear terminar alguna porque pregunta. queremos mucho a la asociación. Como ha dicho Enrique, hemos atendido a muchísimos casos, pero ha habido un caso que os vamos a quitar 3 minutos, son 3 minutos, que nos ha dado sus imágenes. Un usuario del SAMIC que vamos a proyectar inmediatamente
que ha querido compartir, ha sido muy generoso para que entendáis mejor. Queremos a la asociación, nos invitasteis hace 2 años, nos habéis vuelto a invitar 2 años después, hemos querido traeros lo mejor aquí. Espero que os ayude este testimonio de una usuaria del SAMIC. Buenas tardes. Queremos agradecer al equipo SAMIC la gran ayuda que está siendo para nosotros en estos momentos tan difíciles en nuestra vida. Y no se nos ocurre mejor forma que hacerlo que prestar testimonio de cómo está ayudándonos a superar este proceso. Me llamo María José, hace 1 año presenté la nulidad matrimonial. Antes de Navidad fui a declarar. Cuando llegué al tribunal no sabía por qué estaba allí, no sabía qué quería hacer. Me derrumbé. Tenía miedo, estaba muy triste, no sabía qué iba a pasar con mis hijos, ni qué iba a pasar conmigo, ni por qué estaba haciendo aquello. No me voy a volver a casar otra vez, ni no necesitaba esta nulidad. Por un lado no la necesitaba y por otro lado necesitaba cerrar caminos en mi vida, olvidarme de ellas. Mi sorpresa fue que tras terminar la declaración, el juez instructor se acercó a mí y me preguntó: ¿qué necesitas? Yo me quedé muy extrañada. Soy médico forense, estoy trabajando en la Administración de Justicia desde hace muchísimos años y jamás he visto a un juez que se acercase a nadie a preguntarle ¿qué necesitas? Así que me quedé un poco que no sabía qué decir. Digo, no entiendo qué me está preguntando. Le dije que lo más importante en mi vida eran mis hijos, que lo que necesitaba es que ellos estuvieran bien y no lo estaban. Así que me habló del equipo SAMIC, me ofreció una ayuda psicológica para mis hijos. Le dije, sí, necesito entender qué va a pasar con ellos. Cuando yo tenga la nulidad, ¿qué pasará? ¿Serán hijos de madre soltera? O no tengo claro el hacerlo porque no sé cómo van a quedar ellos. Así que me facilitó el teléfono de un párroco para que hablase con él y que me explicara cómo iba a ir el procedimiento. Me explicó que no podía derivarme mediación. Yo es un caso de violencia de género, así que me dijo que tenían también abogados que podían ayudarme si tenía algún litigio pendiente. Mi sorpresa fue que cuando llegué antes de salir de allí, ya me llamó la psicóloga, presentándose como que era del equipo SAMIC y que si yo necesitaba algo, que me daba cita para que le contase qué sucedía con mis hijos. También cuando llegué a casa, subiendo las escaleras, me llamó la letrada. Se ofreció a ayudarme en lo que quisiera, incluso que hablase con ella sin ningún compromiso y que le explicara cómo estaban las cosas. Durante esos días estuvieron llamándome personas del SAMIC a ver si yo necesitaba algo, si se habían puesto en contacto conmigo la psicóloga, la abogada, si me habían tratado bien. Yo, la verdad es que no entendía qué pasaba porque no estoy acostumbrada a estas cosas, nunca nadie se ha preocupado por mí y para mí es algo extraño que me llamen a preguntarme si necesito algo. SAMIC nos está ayudando muchísimo. Entendí cuál era su gran labor. Cuando hay una ruptura en un matrimonio, sufre mucha gente y nadie se preocupa de qué está sucediendo en esa familia. Y es importante dar ese apoyo a la familia. Es muy importante el que tengamos el apoyo de gente que nos comprenda. Así que mi gran agradecimiento, nuestro gran agradecimiento a todos los del equipo SAMIC. Gracias SAMIC y saludo a todos. Está en italiano porque es Roma, los obispos nos piden la presentación en otros países y lo subtitulamos del vídeo oficial que mandamos a Monseñor Arrieta y otros obispos del mundo. Cuando quieran las preguntas, ¿no, Alejandro? Sí. Pues agradecemos mucho sugerencias, impresiones, todo lo que ustedes nos quieran decir.
Buenos siempre, días y muchas gracias que en se primer lugar. presenten, como todo en las jornadas, que se presenten, etcétera, lo mismo que... Me llamo José María González Zapatero, soy franciscano seglar y antiguo alumno de la facultad. Y quería dirigir 2 preguntas a 2 ponentes distintos. Nuestra compañera y veterana letrada, en determinado momento de su intervención, ha hecho alusión a acuerdos jurídicos privados alcanzados por las partes. Me gustaría que explicara un poco esas palabras y que incluso nos diera algún ejemplo, por favor. Y Beatriz también ha mencionado en la suya una unión indebida de conyugalidad y parentalidad. Y quería pedir que, por favor, explicara brevemente, si es posible, cómo se aborda el tratamiento de esa relación indebida entre una y otra. Muchas gracias. Sí, buenas tardes de nuevo. Bien, en ocasiones sí que es cierto que se necesita para llevar a la práctica otros tipos de acompañamiento que se encuentren tendentes en ocasiones a la reconciliación de las partes, sí que es necesario fijar unos marcos jurídicos relativos en ocasiones a los hijos, al establecimiento del domicilio familiar y demás. Es decir, hay veces o hay ocasiones en que las partes desean una reconciliación. Se ponen en manos y realmente admiten algún tipo de acompañamiento. Es decir, ellos acuden instando o solicitando una de las partes la nulidad canónico-matrimonial, pero se presenta y se observa que hay una posibilidad de reconciliación entre ambos. Admiten y desean y aceptan con mucho agrado esa posible reconciliación, pero al mismo tiempo, para recibir distintos acompañamientos e incluso para poder ser derivados a mediación, también necesitan un marco jurídico que les asegure la situación indefinida en que se encuentran. Y en ocasiones, por tanto, sí que se puede alcanzar pactos pues, referidos, como digo, pues a que uno quede a lo mejor en el domicilio familiar, que el otro transitoriamente y mientras se recibe dicho acompañamiento o se someten a mediación pueda cambiar su domicilio, que todo ello de forma privada, pues uno quede con el cuidado de los hijos, que se ayude económicamente al mantenimiento de estos hijos. Es decir, a veces alcanzar acuerdos privados es algo necesario para que este intento de reconciliación pueda discurrir por caminos adecuados. Las personas necesitan cierta seguridad jurídica, aunque sea a nivel privado. Y esto es algo bastante frecuente. Es decir, ellos admiten, o sea, desean la reconciliación, intentan reconciliarse, pero al mismo tiempo no quieren volver a quedar en una situación, como digo, de indefinición. E incluso a veces, por necesidades psicológicas y de seguridad, se precisa adoptar esos acuerdos privados. Buenas. Disculpen. Bueno, yo hablaba de que en algunas ocasiones se mezcla conyugalidad con parentalidad. ¿Esto qué quiere decir? En muchas ocasiones la alta conflictividad que existe entre los cónyuges, evidentemente no con intención de herir a los hijos, pero desde el propio dolor, se vuelca en estos hijos o incluso se pone a los hijos en medio del conflicto. Y ahí es cuando se está mezclando conyugalidad con parentalidad, porque en realidad a nivel de estabilidad familiar y de cuidado de los hijos deberían de quedar lo menos expuestos posibles en esta conflictividad. Esto pasa sobre todo en las situaciones que definimos como altamente conflictivas. Hay padres que consiguen no hacerlo, pero en muchas ocasiones, por desgracia, no es así. Y que tomen o ayudarles a tomar conciencia de esto ayuda mucho a las familias y a que este vínculo pueda permanecer de la forma más sana posible en el tiempo. No sé si así he contestado a su pregunta. Sí, muchas gracias. Gracias. Yo, complementando la pregunta que acaba de hacer este compañero, me gustaría una pequeña matización. Todos esos acuerdos privados se supone que son entre parejas que no han acudido todavía a la vía civil. Sí, por supuesto. Bueno, puede ocurrir que no hayan acudido siquiera a la vía civil. Es decir, puede ocurrir
que estas personas, un matrimonio, arrastre una gran conflictividad, que hayan intentado, en fin, acudir a ciertas terapias, ciertas ayudas, que no hayan producido sus frutos y que, como digo, acudan ya desesperados, pues uno de ellos, a solicitar la nulidad. Entonces, como he dicho anteriormente, se inicia un acompañamiento, una mediación hacia esa posible reconciliación, si ellos así lo desean, pero se pueden precisar acuerdos, incluso, ya digo, en momentos en que no hay nada, el matrimonio existe y no han acudido a una separación civil ni a ningún otro procedimiento. Es una forma de enmarcar entre ambos una cierta seguridad jurídica. ¿Más preguntas? Al final de la sala. Al final. Al final de la sala hay una persona. Buenos días. Bueno, yo más que una pregunta, me llamo Marta y por aquí detrás estamos fascinados de la labor pastoral que hacéis y solamente agradeceros y no sé, pues aplaudiros fuertemente porque nos parece maravilloso y es lo que vamos a hacer. Vamos a aplaudirles. Hola, buenos días. Primero agradecer, soy Donato, el vicario judicial del Arzobispado de Burgos, y le quería preguntar al vicario judicial de Valencia sobre el marco en el que se sitúa el SAMIC, que, como ha dicho, es en el marco de la Amoris Laetitia, destinado, lo mismo que el SAMIC, a las parejas que han vivido ya un proceso de separación o han vivido o están en un proceso de divorcio. La realidad, cuando atendemos en los tribunales, es más plural. También hay personas que, dadas las circunstancias actuales, siguen viviendo bajo el mismo techo, no están separadas, no están divorciadas, siguen sufriendo las causas y, sin embargo, ellos también quieren la verdad sobre la validez o nulidad de su matrimonio. Entonces, esa realidad que después de agotar las vías de la sanatio in radice para poder validar el matrimonio, agotadas las vías de un COF y esos apoyos no han sido suficientes, si la labor del tribunal como terapéutica en algunos casos ha llevado a una sentencia de nulidad que ha podido sanar esa herida profunda y, al menos en Burgos en un caso, a un nuevo matrimonio entre esos dos cónyuges. Por tanto, mi pregunta es, ¿por qué limitar la acción del SAMIC o de cualquier intervención de tribunales a parejas que están separadas o divorciadas y no ampliar y no atender también a parejas que, conviviendo, también viven situaciones irreversibles? Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Aprovecho, además de saludarte, que tu señor arzobispo, ¿no?, Monseñor Iceta, es profesor del curso del SAMIC y están los orígenes del mismo, y por lo tanto está muy implicado y nos ha ayudado muchísimo. Entonces, creo que lo he dicho en la ponencia, pero ahora en estos momentos yo siempre hablo en la intervención del SAMIC de crisis familiares. Por lo tanto, estoy totalmente de acuerdo contigo, es decir, separados y divorciados, pero yo siempre digo, y creo que lo hemos dicho todos, más o menos todos, que a lo mejor yo me he tenido que expresar mejor, que es cualquier, por supuesto, que nos acuden casos de personas que están de ciertos movimientos, que están viviendo todavía bajo el mismo techo, pero ya hay una realidad de ruptura radical, y también estas personas tienen problemáticas con los hijos, etcétera, etcétera, y son atendidas por el SAMIC, porque vienen y te dicen, por ejemplo, cuando es la entrevista prejudicial, la indagación pastoral, ¿dónde vive
marido o es marido, no, vivimos en el mismo domicilio, estamos todavía conviviendo juntos. Ahí se hace muy necesario el acompañamiento jurídico porque estas personas te dicen que no saben cuáles van a ser los primeros pasos, ahí Inmaculada ya nos ha dicho muchas cosas. Otros te cuentan, aprovecho también para decirte estas realidades que no han ido ni a la separación, ni al divorcio, ni nada. Te dicen también que tienen dependencia, el problema de la dependencia de la otra parte. No es que no, por los motivos que os imagináis, no puedo romper este matrimonio, temas de fe, además de llevamos muchísimos años, alguno decía que le iba a dar un infarto a su marido, me cuentan muchas cosas, lógicamente. El acompañamiento psicológico ha sido utilísimo para poder desenganchar una serie de relaciones que estaban destruyendo a los propios esposos y a las propias familias. Y algunos aprovecho también pues, para decir que tenían problemas morales y dudas morales. Estoy viviendo con mi pareja, no me atrevo a pedir la nulidad, no sé si es pecado lo que estoy haciendo o lo que quiero hacer, y no habían ni saludado la separación del divorcio. Por lo tanto, estoy si no lo hemos dicho así, pero bueno, pues lo hacemos que por supuesto es cualquier persona que tenga dudas, conviva o no conviva, esté separada o no esté separada, esté divorciada o no esté divorciada, cualquier persona que acuda a las puertas del tribunal, que es al obispo, creo que lo he intentado decir, el que le va a facilitar toda la ayuda del SAMIC. Cuando digo SAMIC, el SAMIC no es una marca de Valencia, el SAMIC es SAMIC Burgos, SAMIC Toledo, es decir, SAMIC es ayuda, así, y se puede crear en tu diócesis con uno. No, algunos me preguntan, cuando estuve en Toledo, César me hizo unas preguntas interesantísimas. Es decir, ¿cuántos necesitamos para crear un SAMIC? ¿Todos estos que veo en Valencia? Pues no. Tienes un psicólogo, tienes un mediador, tienes un abogado, tienes un sacerdote, por poner 4, ya me he pasado, mejor 4, 3, los tienes, es que tal vez estén en la curia, tal vez estén en el tribunal, tal vez estén en el pastoral familiar, en Alicante, por ejemplo, en Córdoba, que estamos hablando, es decir, si ya los tienes las personas, tienes que formarlas, por eso ofrecemos la formación, y ya creas SAMIC, que SAMIC no es Valencia, SAMIC es ayuda, y la ayuda en Toledo de los diocesanos con las personas de Toledo y Oviedo, que por cierto también, querido Alejandro, me ayudó a hablar con el arzobispo de Oviedo y presentarle el SAMIC.